¿Qué onda, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Villa por acá. Espero que se la hayan pasado muy bien en estas fiestas navideñas, por supuesto. Y viene el año nuevo, ya viene el 2026, que será un año muy movido. El primer semestre se nos va a ir de volada, obviamente por el torneo mexicano, pero también por la actividad de la selección mexicana, partidos amistosos y la Copa del Mundo que arranca el 11 de junio. Así que se nos va a ir el año 2026 verdaderamente rapidísimo. Y hablando del torneo siguiente, ya salieron las líneas, los momios a campeón del Clausura 2026. ¿Ustedes dónde colocarían a Chivas entre los favoritos a campeón del fútbol mexicano, a romper esta sequía que ya va del 2017? En 2026 se van a cumplir 9 años. Ojalá que podamos romper esa racha, pero ¿dónde ubicarían al Guadalajara entre los favoritos a salir campeón? Vamos a revisarlo. También la declaración que lanzó Veljko Paunović, el exdirector técnico del Rebaño Sagrado, que recordó los cambios, esos famosos cambios que hizo en la final contra Tigres del 2023. Habló Paunović sobre haber sacado a Alexis Vega de ese partido y vamos a revisar el dato que pone a Richard Ledesma como uno de los 5 mejores laterales o mejores centradores en el fútbol mexicano. Pero bueno, si les parece, arrancamos con la información que tiene que ver cuánto nos podríamos llevar si Chivas sale campeón del Clausura 2026 y le metemos una lana. Ya las casas de apuestas han liberado los momios para el Clausura 2026, ese torneo que arranca el próximo 9 de enero. El día 10 Chivas va a empezar el camino contra los Tuzos del Pachuca en el estadio del Rebaño Sagrado. Pero ¿cómo está Guadalajara en los momios? Bueno, es el 6º favorito a salir campeón del fútbol mexicano. Tenemos que el máximo candidato, de acuerdo con las líneas en los casinos, es el de Toluca, es el máximo candidato para conseguir otro título más, es decir, para que consiga el tricampeonato paga más 460. Luego vienen los Tigres en el segundo peldaño, América es el tercero con un momio de más 600, luego está Monterrey más 660, Pachuca es el quinto favorito entre las líneas de los casinos y luego viene el Guadalajara con un más 760. Chivas está por encima de equipos como Cruz Azul y los Pumas de la Universidad, que están en el 7 y en el 8 respectivamente, pero el Rebaño Sagrado es el 6º favorito a salir campeón y esto no ha cambiado mucho con respecto a lo que vimos en torneos anteriores, donde más o menos el Guadalajara se ubicaba en ese peldaño. El torneo pasado, antes de que arrancara la liguilla, Chivas, ustedes se acuerdan, era el quinto favorito al título, ya con los 8 equipos clasificados, estaba por encima del Monterrey. Finalmente se cumplieron los pronósticos de las casas de apuestas y el Guadalajara fue eliminado en la etapa de cuartos de final, pero para este torneo, por ejemplo, si ustedes le metieran 1,000 varos a que Chivas sale campeón, 1,000 pesos ahorita, ya antes de que arranque el torneo con ese momio, se llevarían 8,600 pesos, menos los 1,000 que metieron, 7,600 pesos netos de ganancia, en caso de que ustedes confíen en que el Guadalajara puede alzarse con el título de liga y sumar el campeonato número 13 en su historia. Entonces ahí está el momio, Chivas es el 6º favorito, ya iremos dándole una revisada, un monitoreo a cómo va esta situación evolucionando a lo largo del torneo, pero por lo pronto, antes de que inicie el certamen, el Rebaño está otra vez ubicado en esa franja de que llegue a los cuartos de final y listo. ¿Ustedes cómo ven, de acuerdo con el armado del plantel, con las salidas que se han dado, Chicharito, Cowell, el caso de Brizuela, los que están transferibles, Gutiérrez, Mozo, el tema de Pulido, Dragón García, que ya está en la órbita del Mazatlán, lo vamos a platicar, Teun Will, que es decir, cómo ven el armado con estas bajas y las altas, ¿no? De Brian Gutiérrez, que es la más relevante hasta el momento, el cuate Sepúlveda también, y el regreso de Ricardo Marín. Ustedes ponen a Chivas ahí entre los 6 primeros para poder salir campeón, ya lo veremos, muchachos. Pero por lo pronto, vámonos con este tema de la revelación que hizo Veljko Paunović. Lo entrevistaron en Claro Sports. Pauno, que hoy en día es el director técnico de la selección de Serbia. Llegó para los últimos 2 partidos eliminatorios de Serbia buscando el milagro de clasificar al Mundial. No consiguió sacar puntos de Wembley enfrentando a Inglaterra, situación que complicó muchísimo el panorama de la selección que dirige Paunović, pero a pesar de eso lo sostuvieron. Le renovaron el contrato con miras a la Nations League, a las eliminatorias a la Eurocopa, también al Mundial del 2030. Y Paunović habló con Claro
respecto de su paso por Guadalajara y la revelación que hace de una de las situaciones que para él pudieron haber cambiado el rumbo de esa final contra Tigres, que Chivas tenía ganada 2-0 y que en el segundo tiempo, la última media hora, se le fue de las manos increíblemente al rebaño. Se tuvo que ir, Tigres le empató, se fueron al tiempo extra y ahí apareció Guido Pizarro. Pero uno de los momentos clave fue el cambio de Alexis Vega. Sale Alexis Vega y entra Pavel Pérez, minuto 60 del partido, cuando Guadalajara lo ganaba 2-0 todavía en ese momento. Se dan las modificaciones, también entró, si no mal recuerdo, Isaac Brizuela en esa ventana, pero Pavel Pérez ingresó al terreno de juego por Alexis Vega. Alexis, que sin duda alguna era de los elementos más importantes que tenía Chivas y que además había tenido una buena participación durante ese partido. Sin embargo, andaba tocado de la rodilla. A pesar de esa lesión, Paunovic revela en esta entrevista que las cosas pudieron haber sido diferentes. Aquí lo escuchamos. Yo también sigo pensando que en esa final con Chivas contra Tigres, yo me equivoqué en hacer el cambio, aunque él estaba afectado por la lesión y tal, pero un jugador de su nivel nos hubiera ayudado en el campo hasta final del partido seguramente, y ahí creo que yo cometí ese error que siempre lo he mencionado y me sigue doliendo, pero ahora es el momento de hablar de él, ¿no? Que él ha entendido también de sus tiempos en Chivas, del proceso de madurar como persona y como jugador, y creo que ahora en Toluca pues lo está manifestando perfectamente. Bueno, pues ahí lo tienen, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya el pasado está escrito. Lo que ocurrió en ese momento, en esa noche del 28 de mayo del 2023, pues la verdad puede ser una de las noches más dolorosas para la afición del Guadalajara a lo largo de la historia. Para mí en lo particular es una de las 3 más dolorosas, pero me quedo con haber perdido la final de la Copa Libertadores, por ejemplo. Yo creo que esa pudo haber cambiado la historia del club, pero evidentemente está también de Tigres, y todo lo que ha sucedido después de ese momento, pues sí ha sido complicado para la afición de Chivas. Pero bueno, ya está una de las explicaciones o una de las reflexiones de Veljko Paunovic, el director técnico del Guadalajara, en esos momentos, muchachos. Y vámonos con este tema que salió en las últimas horas respecto de Richard Ledesma. Richard Ledesma, que llegó para el semestre pasado, una negociación muy buena la que llevó a cabo el Guadalajara, porque Richard venía del fútbol de Europa, del PSV, había tenido una muy buena temporada, lateral derecho, de los mejores laterales evaluados en la Liga de los Países Bajos. Llegó gratis, Chivas no tuvo que desembolsar nada al PSV para traerse a Richard Ledesma, claro, gratis entre comillas, porque se le tuvo obviamente que hacer una propuesta muy atractiva para que él, siendo jugador gratis y en Europa, pudiera encontrar una buena alternativa económica, ¿no? Se dice llega gratis porque el equipo no tuvo que pagarle nada al PSV, pero obviamente se tuvo que arreglar, y de muy buena manera, con Richard Ledesma en el asunto del sueldo, pero ha sido de los elementos que mayor impacto ha tenido. La cuenta Statistics, que lleva registro puntual de diferentes situaciones a lo largo del certamen, ha hecho un compilado de los jugadores con más centros precisos por cada 90 minutos durante el 2025 en la Liga MX, jugadores que tengan el más del 50% de los minutos. Y ahí está Richard Ledesma en la 5ª posición, por debajo del Tecatito Corona, de Rotondi de Cruz Azul, de Ramiro Árciga de Tijuana, que tuvo una muy buena temporada, Jonathan Perlaza empatado ahí con Richard Ledesma, Perlaza del Querétaro, y Richard está por encima de Sanabria, de Eric Aguirre, de Jesús Vega también de los Xolos, de Álvaro Angulo de Pumas y de